Buenas, profesor. Mi nombre es Raúl y esta presentación explicaré el proceso de construcción de mi flauta dulce experimental, así como los principios físicos que hacen posible su funcionamiento. El instrumento que construí es una flauta dulce artesanal elaborada con tubo PVC y un corcho. Tiene una longitud de 32 centímetros y un diámetro de 2 centímetros. Cuenta con 7 orificios, 6 delanteros y uno posterior para el pulgar, siguiendo el diseño básico de una flauta dulce soprano. Durante la construcción fue importante medir correctamente la longitud del tubo y la ubicación de los orificios, ya que estas dimensiones determinan la afinación del instrumento. El primer paso fue lijar las esquinas para que quede sin ningún tipo de resto, y ahora el siguiente paso va a ser cortar el tubo para que entre acá, cortar el corcho para que entre acá, y el corcho se le va a hacer un corte así, en diagonal. Una vez hecho el corte del corcho, el corcho va a poder entrar por aquí y va a formar la boquilla de la flauta. Okay, una vez medido todo, aquí lo primero que se hace para empezar con la boquilla de la flauta es que se hace una línea de 3 centímetros y aquí una pequeña línea también de 8 milímetros para así poder meter el corcho y que acá se cree un pequeño hueco donde puede entrar el aire. Una vez cortada la parte de acá de la flauta, se tiene que marcar la mitad de la flauta para poder hacerle los puntos, los huecos de la flauta. Una vez que se tenga la medida de la mitad de la flauta, el primer hueco se hace a una distancia de 16.5 centímetros del pie de la flauta, el siguiente a 14.3 centímetros, el siguiente a 12.2 centímetros, el siguiente a 9.3 centímetros, el siguiente a 7.5 centímetros y el último a 4.8 centímetros. Ok, lo que sigue es que tengo que cortar el corcho para que encaje acá, en esta parte de la flauta. Primero se tiene que hacer un cilindro que encaje acá. Ahí. Ahora que ya le hice hueco con la broca, con las medidas de 4, 7 y 8 milímetros, aquí está. Y así estaría quedando la flauta. La flauta dulce produce sonido gracias a la vibración de una columna de aire cuando soplo por la boquilla. El aire pasa por un conducto interno y llega al bisel. Allí el flujo de aire se divide y hace vibrar el aire contenido dentro del tubo. Esa vibración genera ondas sonoras que escuchamos como notas musicales. Uno de los principios físicos más importantes es la relación entre la frecuencia y la longitud de la columna de aire. La frecuencia puede representarse mediante la ecuación F igual V entre 2L, que F es la frecuencia del sonido, V es la velocidad del sonido en el aire, aproximadamente a 343 metros por segundo, y L es la longitud de la columna de aire. Esto significa que cuando la columna de aire es más larga, la frecuencia disminuye y el sonido es más grave. Cuando abro algunos orificios, la columna de aire se hace más corta, aumenta la frecuencia y el sonido se vuelve más agudo. Otro principio importante es la resonancia. La flauta amplifica el sonido cuando la vibración coincide con una de las frecuencias naturales de la columna de aire, produciendo notas claras y definidas. También interviene la ecuación V igual F por lambda, que relaciona la velocidad del sonido, la frecuencia y la longitud de onda. Estas fórmulas permiten comprender por qué el tamaño del instrumento y la posición de los orificios afectan directamente las notas que produce. Después de construir el instrumento, comprobé que fue posible producir diferentes notas musicales. Observé que al abrir más orificios las notas eran más agudas, al cerrarlos las notas eran más graves. La intensidad del sonido también dependía de la fuerza con la que soplaba. Aunque la afinación no fue exactamente igual a la de una flauta profesional, el experimento permitió comprobar los principios físicos estudiados.
En conclusión, este proyecto permitió comprobar que la construcción de un instrumento musical requiere conocimientos tanto de música como de física. Comprendí que la longitud del tubo, la ubicación de los orificios y el material de fabricación influyen directamente en la producción del sonido. Además, pude verificar experimentalmente conceptos como la frecuencia, la longitud de onda, la resonancia y la propagación del sonido. Finalmente, considero que esta actividad fue una forma práctica de aplicar los conocimientos de física al funcionamiento de un instrumento musical. Muchas gracias. Y así es como estaría sonando la flauta.